al Señor. Y en esta mañana seguimos con la serie Camino a la Cruz, ¿sí? Estamos caminando con el Señor, estamos caminando con Jesús a la cruz. Pues le tengo una pregunta. ¿Alguna vez perdió el camino? ¿Alguna vez perdió el rumbo? Con mi esposa lo perdimos en una oportunidad. Hace ya muchos años, muchos años, éramos dos jovencitos recién casados y salimos de Argentina hacia Costa Rica, donde el Señor nos había llamado. Íbamos a estudiar y a servir, y para hacerlo no teníamos demasiados recursos, entonces iniciamos nuestro peregrinaje en autobús. Era 1986, desde Argentina a Costa Rica, en autobús. No sé cuál ha sido el viaje más largo que usted hizo, pero seguramente no es más largo que ese. En cada país tomábamos un autobús que nos llevaba a la capital y de la capital a la frontera. Y la frontera la pasábamos en taxi, caminando, en mula, de alguna manera para ahorrar algunos pesos y poder avanzar más rápido. Y llegar al destino, obviamente. Nuestro destino era Costa Rica. Y teníamos un camino trazado. Teníamos lugares donde quedarnos, donde seguir y avanzar. Resulta que de Chile cruzamos a Perú y tomamos un autobús que nos llevaba a la capital, Lima. Y el autobús va por toda la costa sobre el desierto de Atacama. Es un viaje precioso en cuanto a espectáculo visual. Son 21 horas en el autobús. Entonces, por eso le digo que es precioso en cuanto a espectáculo visual. Resulta que el autobús normalmente van en caravana y viajan la mayor parte de noche, tratando de que el clima del desierto no afecte tanto. En cierto momento llegó la noche y nos dormimos, confiados de que íbamos en el rumbo correcto. En la noche, no recuerdo qué hora era, despertamos y había mucha gente hablando y el autobús estaba parado. Miramos por la ventana y no veíamos más que oscuridad y arena. Empezamos a preguntar y a averiguar, incluso fui hasta adelante y había varias personas hablando con el chofer y el acompañante y todos dilucidaban porque habíamos perdido el camino. Habíamos perdido el rumbo. Resulta que en la noche hay mucha brisa en el desierto y hay un viento que mueve la arena de un lado para el otro. Los médanos se vuelven encima del camino y entonces es muy fácil perder el rumbo, porque el camino se llena de arena. Y entonces a veces el más avesado de los choferes puede perder el camino. Perdimos el rumbo y nosotros no sabíamos dónde estábamos. Lo peor era que el chofer tampoco sabía dónde estábamos. Y se habían perdido los otros buses. Y entonces ahí pasamos un largo tiempo de incertidumbre, de no saber dónde estábamos, de empezar a pensar en formas de recuperar el camino, pero nada era suficiente. Arena por aquí, arena por allá, arena por allá, arena por allá. Y no había dónde encontrar el camino. Después de un buen tiempo, llegaron los autobuses que seguramente descubrieron que no venía nadie atrás
y se dieron cuenta. No era tiempo de WhatsApp, no era tiempo de tecnología, y entonces las cosas eran más difíciles. Fue allí cuando entonces pudimos encontrar el camino, cuando vinieron los autobuses y entonces nos redirigieron a encontrar el camino, que todavía estaba tapado, pero alguien conocía el camino y nos pudo guiar. En este camino a la cruz que estamos recorriendo con Jesús, nos encontramos ahora con un varón muy particular que fue vuelto al camino. Según las propias palabras de Jesús, dijo que él era un hijo de Dios y lo volvió al camino. La Biblia dice que Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Recordemos que estaba caminando a Jerusalén. Jericó es una ciudad que está a 25 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Una ciudad que es la única en el planeta que está a 250 metros debajo del nivel del mar. Es la única ciudad en todo el planeta. Y lo interesante es que Jerusalén está sobre el nivel del mar. Y hay que subir entonces unos 1.200 metros en esos 25 kilómetros. Fíjese toda la travesía que hacían en aquel tiempo. Y esta ciudad era una ciudad de paso obligado a Jerusalén. Era famosa por las exportaciones de bálsamo y dátiles. Se dice que una persona puede vivir solo comiendo dátiles. Imagínense, es como la fruta que salva a la humanidad. Y en aquellos tiempos entonces era una fruta que todos querían y compraban a muy, muy buen precio. Y entonces esta pequeña ciudad, porque no era muy grande, pero se convertía en una ciudad muy comercial y llena de prosperidad. Para los romanos, todo lo que oliera a dinero era un lugar donde ellos iban a meter su mirada. Y este tipo de ciudades era muy bien visto por los romanos porque podían cobrar grandes cantidades de impuestos. Los impuestos, eso que es impuesto al otro, ¿verdad? Y de eso vivía este hombre. Resulta que había allí en la ciudad de Jericó un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. Y era rico, dice la palabra de Dios. Un hombre adinerado, había hecho su fortuna. Y eso no le había valido para buena fama. Los recaudadores de impuestos estaban al servicio pleno del Imperio Romano. Ellos eran los siervos del imperio, haciendo el trabajo de alguna manera sucio del imperio, porque eran los que daban la cara con el pueblo. Eran los que decían: Alejandro, tienes que pagar tus impuestos, no los has pagado este año. ¿Y saben qué hacían los sátrapas estos? Llegaban y decían: Alejandro, como no pagaste tu impuesto y sé que no tienes dinero, estos recaudadores les decían: yo te voy a prestar al 100% de interés, obviamente. Y entonces, ese 100% extra no era para el imperio, eran para los recaudadores. Ellos hacían pingües ganancias en el puesto que les habían dado. Eso obviamente les valía el beneplácito de Roma, pero el odio de todo el pueblo al que ellos oprimían. Y oprimían de manera obscena, agresiva, violenta. Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. Peor todavía, porque hasta ellos cobraban a los recaudadores, les sacaban ganancias.
Esto era como ¿vieron esos esquemas piramidales? ¿Vieron? Tú eres mi vendedor, tu vendedor y el vendedor. La cuestión que el primero recibe ganancia de los 10 que están abajo. Qué interesante, ¿no? Estos recaudadores ya habían inventado ese modelo de negocio piramidal que hoy arruina a tanta gente, ¿verdad? Pero Zaqueo era el jefe de los recaudadores. Y estos recaudadores, por el pueblo, estaban considerados como gente malvada, ladrones, homicidas, delincuentes. En ese mismo nivel los ponían. Este puesto no le servía para cosas buenas a Zaqueo. El odio era muy grande que llevaba en sus espaldas. Ahora, en este momento nos podemos preguntar cómo un judío llegó hasta acá. Cómo un judío había perdido el rumbo. Un judío que muy probablemente desde chico había sido bien enseñado. Le habían hecho memorizar las leyes, le habían hecho seguir las leyes. ¿Cómo un judío había perdido el camino? Tal vez es el caso de muchos de nosotros, que de pequeño nos enseñaron lo bueno. De pequeño nos indicaron el buen camino, pero al crecer comenzamos a tomar nuestras propias decisiones. Y creemos que somos grandes, autónomos, independientes, a veces con muy poquitos años. Y empezamos a hacer la nuestra. Es mi vida total, ¿verdad? Es mi vida, a nadie le hago daño. Y empezamos a tomar decisiones, malas decisiones, que nos llevan a caminos equivocados, como Zaqueo. Un camino equivocado había tomado el judío que había decidido hacer dinero en una forma, en un modelo de negocio que no era el más conveniente. Porque el modelo en sí era corrupto. Y entonces, muy fácilmente, esa corrupción lo iba a llevar a perder el camino. Dice la palabra de Dios que estaba Zaqueo tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues él era de baja estatura. Zaqueo era de baja estatura, era un chaparrito, diríamos nosotros, ¿verdad? Chaparritos, ahí, no se me sientan mal los chaparritos. Dice que estaba tratando de ver quién era Jesús. Zaqueo estaba haciendo su oficio, cobrando los impuestos, pero de pronto sintió una multitud que venía por el camino. No entendía muy bien, pero él ya había escuchado que entre los discípulos de Jesús había un tal Mateo. Y claro, los recaudadores de impuestos se conocían. Seguramente habían tenido alguna reunión de recaudadores de impuestos. Y ahí se había corrido la voz que aquel Mateo lo había dejado todo por seguir a Jesús. Le picaba a Zaqueo. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era él? Que había logrado que Mateo deje el imperio romano por Jesús. ¿Quién era Jesús? Tal vez por ser chaparro, Zaqueo había recibido muchas bromas, muchas burlas. Porque en aquel tiempo como hoy existen aquellos que sacan ventaja de muchas cosas, ¿verdad? Y en Argentina somos característicos por los sobrenombres. Está el narigón, el gordo, el flaco, el alto, el bajo, el pelón, el sin pelo.
todos tienen una característica de la cual se pueden tomar. El orejón, ¿verdad? Siempre hay un chiste, pero un chiste que ofende, un chiste que duele, un chiste que muchas veces la persona misma, cuando le preguntamos, y esto lo hacemos a nivel pastoral a veces, ¿te gusta que te digan gordo? No, no me gusta. ¿Y por qué no pones límites? ¿Por qué no decís que no te gusta? No, porque peor, me cargan peor, y me pegan, y se burlan de mí, y empiezo a hacer el hazme reír de la fiesta, y entonces mejor que me digan y listo. Pero cargo con eso en mí, y soy estigmatizado, y soy señalado. Y no me doy cuenta a veces, y lo hago chistosamente. Incluso a veces cosas que duelen y cosas que le hacen mal a otro, ¿verdad? Este niño es una mujercita, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hace cosas que la cultura o la norma o la familia o el que lo está diciendo cree que son cosas del otro sexo. Y se van etiquetando a las personas, pero eso va doliendo. Hoy conocemos eso también como el bullying, ¿no? Aquello que se agrede al otro, incluso hay otros, porque el bullying, para que sea el bullying, tiene que haber los que presencian el acto de violencia a los otros. Y eso, ahora le pusimos un nombre, y un nombre en inglés, y suena muy cool tal vez. Eso existía siempre, siempre existió, y siempre fue malo, y siempre llevó a la gente a un sentido de frustración y de dolor muy intenso, que escapa para diferentes lados. Puede que haya sido la razón por la que Zaqueo, harto de todo eso, y de toda la violencia que había recibido, había dicho, encontré un puesto donde yo le voy a devolver lo que me hicieron. Y probablemente el ejercicio de su lugar, de su empleo, de su oficio, era para devolverle al pueblo. Decime otra vez, chaparrito, ya vas a ver, que tenés una propiedad y no pagaste impuesto por esa propiedad. Ahora te voy a cobrar. Seguí diciéndome chaparrito. Yo me cobro. Cada vez que me decís chaparrito, te cobro más impuesto. Podría ser. Porque muchas veces la frustración que tengo se desata o se va canalizada hacia algo que me da poder para ejercer poder sobre los que están ejerciendo violencia conmigo. Puede ser. Tal vez Zaqueo tenía otros tipos de cosas. Y entre nosotros puede ser. Tal vez tenemos cargas en nuestra vida de cosas que arrastramos, internas, muy profundas, muy nuestras. Muchos de nosotros tenemos problemas con autoestima. ¿Y por qué? Y porque nos han dicho que no valemos, que no servimos, que no vamos a tener éxito en nada, que todo lo que emprendamos lo vamos a arruinar, que donde nosotros ponemos la mano no funciona. ¿Cuántas cosas a veces nos han dicho? A veces los padres sin querer, y a veces con un poquito de, como dice el chavo, sin querer queriendo. Eres un tonto, eres un idiota, eres un inútil, eres un... pero solo 2 veces se lo dije. A veces depende de quién lo dice, con solo 2 veces se graba a fuego en su cabecita. Y puede que eso resulte en una persona que tiene serios problemas en diferentes áreas. Y como Zaqueo, puede haber sido una persona exitosa en lo que hacía,
pero que hacía mucho mal y mucho daño a la humanidad. La cuestión es que ahí se encontraba Zaqueo tratando de ver a Jesús, pero sin éxito. Sin éxito porque la humanidad que había alrededor de él no lo quería, lo odiaba. Y él quería abrirse paso entre la multitud y no podía. ¿Por qué? Porque era chaparro. Pero sabe que era chaparro, pero no era tonto. Entonces se le ocurrió una idea. Corrió delante de la multitud, dice la Biblia, y subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús obligadamente iba a pasar por allí. Zaqueo subió a una higuera egipcia. El árbol de sicómoro es una higuera egipcia. Es una higuera, un árbol que tiene ramas muy bajas. Y entonces, como él era chaparrito y nadie lo iba a ayudar porque todo el mundo lo odiaba, entonces no iba a poder encontrar un árbol muy grande. No era tonto, era chaparro nada más. Y él se subió a un árbol porque quería ver quién era Jesús, porque la noticia de Mateo la había calado hondo. ¿Cómo puede un cobrador de impuestos si tiene la vida resuelta? Él es ya un cobrador y yo soy un jefe de los cobradores. La vida ya está resuelta. ¿Cómo que aquel dejó todo por Jesús? A ver, contámelo, decime, a mí no me cierra. Muchas veces hemos dicho eso. ¿Cómo aquel amigo dejó todo por Jesús y ahora se hizo pandereta? ¿Cómo que se hizo aleluya? ¿Pero qué es eso? Es Jesús. Es Jesús, no es otra cosa. Las decisiones que había tomado lo habían puesto a Zaqueo en una difícil posición. Pero ahora tenía la oportunidad de ver a Jesús, a quien traía por ahí una luz de esperanza. Y llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Zaqueo, yo no tengo registro fílmico de esto, no tengo fotos, no le puedo decir a ustedes, pero seguramente Zaqueo fue el más sorprendido de toda esa multitud, porque lo que había escuchado hasta ahora eran quejas, palabras de odio hacia él, palabras ásperas. No había sentido una voz dulce, acompañado de una mirada cálida que lo invitaba a bajar para tener una relación tan cercana como entrar a su casa. Los judíos no eran muy hospedadores en ese sentido. La casa era algo muy íntimo. Y el entrar en una casa significaba algo muy personal. Cuando Zaqueo siente esto, Zaqueo no pudo otra cosa que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. La gente siempre habla, ¿verdad? Y dice que al ver todo esto, los que estaban allí empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Ahora, no solamente lo etiquetaron a Zaqueo como chaparro, sino también como pecador. Ellos decidieron quién era Zaqueo. Ellos decidieron ponerle una etiqueta. Y no la mejor, la peor de todas: pecador. Como si eso hubiese o sería suficiente para espantar a Jesús. Como si la etiqueta lo asustaría al Señor, que viene precisamente a tratar con los pecadores. El pecado es la materia prima de Jesús y por ende la de nosotros. La gente siempre habla. Los que estaban allí se llevaron puesto a Jesús también, porque al decir que había ido a hospedarse con un pecador, estaban dándole el título también a Jesús de lo mismo: pecador.
porque para ellos los pecadores se reunían con los pecadores, se relacionaban con los pecadores, no podían ser de otra manera. No perdieron tiempo para decirle a Jesús lo que pensaban de Zaqueo. Pero Jesús, que estaba allí, Él no tomó en cuenta las murmuraciones. Él no tomó en cuenta lo que decía la multitud. Qué poder de Jesús, ¿verdad? Para concentrarse en lo importante y dejar lo trivial, lo banal, lo que no ayuda, lo que no construye, lo que de ninguna manera va a afectar positivamente la vida del otro. Jesús se enfocó en Zaqueo y lo amó. Lo amó con un amor eterno a través de la invitación que le hace para hospedarse en su casa. Jesús esperó la respuesta de Zaqueo sin tomar en cuenta quién era. Jesús no preguntó acerca de lo que hacía. Nosotros hoy estamos acostumbradísimos a acomodar las personas por lo que hacen. Arquitecto, ingeniero, astronauta, jugador de fútbol. Hoy en día, jugador de fútbol es, wow, mi hijo es jugador de fútbol. Wow. Diferentes cosas, pero lo que somos no es lo que hacemos. A ver si lo entendemos de una vez por todas. Lo que hago es transitorio, trivial. Es una herramienta que me sirve para ayudar, para construir, para desarrollar, para impactar positivamente al otro. Pero eso no es lo que yo soy. Por eso hay personas que al jubilarse, por ejemplo, dejan de existir, porque dejaron de ser al dejar de hacer. Por eso Jesús no puso ninguna atención en lo que la humanidad que estaba allí reunida, toda esa cantidad de gente que odiaba a Zaqueo, decían de él. Tampoco Jesús pidió una recomendación al Imperio Romano para ver de qué tipo de persona estábamos hablando. No le pidió que le traiga antecedentes ni nada por el estilo. Jesús simplemente le dijo: baja, Zaqueo, rápido, enseguida, por favor, que quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo no entendía nada, pero el llamado de Jesús le motivó a una respuesta inmediata a Zaqueo. Y es ahí donde entendemos ese cambio de Zaqueo. Zaqueo dijo resueltamente, dice la Biblia: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Esto es importante, más allá de lo que representa en valor. Pero es importante por 2 cosas. Una, porque la riqueza se dio cuenta que no era nada. Y que, como cantábamos hace un rato, si lo tengo a Cristo, tengo todo. Y en ese momento, Zaqueo cayó en cuenta. La respuesta nos dice que estábamos hablando con un judío. Estaba al frente de Jesús Zaqueo, un chaparrito, al servicio del Imperio Romano, perdido del camino, pero que ahora se daba cuenta y Jesús lo vuelve al camino. La invitación a volver al camino de Jesús le motivó una respuesta inmediata y total a Zaqueo. Ahora mismo, dice la Biblia, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado,
a alguien le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Esto tiene que ver con la ley judía. Por eso es que es un judío. Porque él conocía la ley, sabía lo que estaba haciendo. Sabía que lo que estaba haciendo estaba en contra del Dios en el quien él había sido enseñado. Era un judío que estaba perdido del camino. Con la respuesta Jesús, Zaqueo estaba diciendo: Jesús, perdóname, perdóname Dios, quiero volver al camino. Zaqueo era rico, pero no era feliz. Zaqueo lo único que tenía era dinero, porque estaba solo. Zaqueo tenía poder sobre la gente, pero no le servía porque la gente lo odiaba. Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que éste también es hijo de Abraham. Frente a toda la multitud que lo señalaba como pecador, ahora Jesús le estaba devolviendo la dignidad y lo estaba poniendo a Zaqueo en el lugar de hijo de Dios. Jesús estaba llamando a Zaqueo hijo de Dios, cuando la multitud estaba diciéndole pecador, cuando la multitud le decía que eran delincuentes, que eran estafadores, que eran corruptos. Pero Zaqueo estaba dejando lo que hacía mal para incorporarse a las filas de Jesús, porque Jesús es el que lo vuelve al camino. Por eso dijo Jesús: porque el Hijo del Hombre, Él, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdido. Perdido no tiene que ver con condenado. Nosotros muchas veces, cuando escuchamos la palabra perdido, lo damos por acabado. En este sentido, la palabra es perdido. Perdió el rumbo que había tenido, el rumbo con el que yo lo diseñé. Dios no quiere que vivamos fuera del camino. Él quiere traernos al camino. Él nos vuelve al camino. Él nos da la ruta donde debemos caminar. Jesús, a cada uno de nosotros en esta mañana, nos hace la invitación para bajar del árbol, porque Él quiere hospedarse en nuestra casa. Él quiere venir a nuestro corazón. Él quiere que dejemos aquellas cosas que tal vez sentimos que nos dan poder, que nos dan autoridad, que nos hacen ser quien somos, que nos dan un lugar en la sociedad, como Zaqueo. Pero si lo sacamos, tal vez no tengo nada y no sé dónde ir porque perdí el rumbo. Hoy el Señor te llama y el Señor quiere ponerte en el camino otra vez. El Señor quiere ponerte en su camino. Por eso hoy el Señor te hace la invitación. ¿Quieres seguir a Jesús? Porque Jesús quiere que bajes de la higuera, que vengas y que le des tu vida. No te va a pedir, no te preocupes, no te va a pedir, porque no se lo pidió a Zaqueo, que dé su riqueza a los pobres, que le dé el dinero a otros. No. Zaqueo lo hizo cuando se encontró con Jesús, por una respuesta de su corazón, porque lo que tenía en sus manos era mal habido, mal ganado, y no lo quería tener más. Le quemaba en sus manos. Era fruto de pecado, de corrupción, de vandalismo, de oprimir a sus semejantes. No sé cuál será la realidad de tu vida en esta mañana, pero en este camino a la cruz es importante
caminar con Jesús y dejar que Él nos ayude a descubrir cómo estamos nosotros también. Puede que tú no hayas perdido el camino como tal, pero ¿cómo estás siguiendo a Jesús? Muy de cerca, desde lejos, a veces. Zaqueo había conocido tradiciones, había conocido ritos, había sido instruido en la ley judía, pero había perdido el camino. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? En Jesús tenemos perdón de pecados y la posibilidad de tener una vida nueva. Zaqueo lo entendió e inmediatamente respondió. Dejó todo para seguir a Jesús. ¿Quién en esta mañana está dispuesto a mirar su vida y darse cuenta que no está en el camino correcto? ¿Quién en esta mañana, al mirar su vida, se da cuenta que perdió el rumbo? Que muchas de las cosas que hace, las hace por costumbre, por tradición, porque así se deben hacer. ¿Cuántos están conformes con su vida en esta mañana? Pero a la vez de estar conformes saben que no están siguiendo a Jesús. Jesús en esta mañana te dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No tienes por qué estar perdido. No tienes por qué estar perdido como la historia que te conté al principio. Estuvimos perdidos mucho tiempo hasta que vino el bus a rescatarnos. Y entonces, vueltos en el camino, pudimos llegar a nuestro destino. No esperes encontrar el camino por tus propias fuerzas, por tu propia sabiduría, por tu propia inteligencia, por lo que haces. No esperes que un doctorado más, o alguna profesión, o algún lugar donde entres a trabajar, o lo que sea, o un sueldo más grande. Nada te va a traer lo que Jesús traerá a tu vida: salvación y vida eterna. El altar está abierto y yo te invito a que al hacer esta decisión pases al altar en esta mañana. Yo te invito a que en esta mañana no pienses en la multitud que está a tu alrededor, porque la multitud siempre habla, siempre etiqueta, la multitud siempre dice cosas y muchas veces no ayudan. No importa que tú hayas estado en la iglesia por mucho tiempo, lo que importa es tu salvación, tu vida eterna. Si tú estás por primera vez, te quiero decir que Jesús te invita a seguirle. Y quiere trabajar en tu vida, quiere hospedarse en tu casa como en Zaqueo, como la casa de Zaqueo. Quiere llegar a tu corazón. Abre tu corazón, entrégale tu vida a Él. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere levantar la mano y decir: sí, Señor, te entrego mi vida? ¿Alguien? ¿Hay alguien en esta mañana
que quiere decirles: Señor, perdona mis pecados. Quiero darte mi vida entera a ti. ¿Alguien como Zaqueo está dispuesto a decirle sí, Señor, en esta mañana? Esto es algo entre tú y el Señor. ¿Hay alguien más que pelea? ¿Hay alguien más que negocia con el Señor? No lo hagas. Entrégate a Él. Entrégate al Señor. Dale tu vida hoy a Él. Zaqueo no tuvo más dinero, pero tuvo al Señor. Zaqueo no tuvo más una multitud que lo odiaba, tuvo a un Señor que lo amó con un amor eterno, el cual él no conocía y pudo empezar a disfrutar. Los que están sentados, si quieren venir a orar por las personas que están aquí, si alguno es su amigo, es su conocido, es su hermano, venga, oremos. Hay decisiones importantes que se están tomando aquí. Decisiones trascendentes. Decisiones que nos sobrepasan. Podemos acompañar este tiempo. Allí donde está usted, cierre sus ojos, ore. Ore por las vidas que están entregándose. Ore por los que se quedaron allí. Ore por usted. Ore por los Zaqueos que todavía faltan de alcanzar con el mensaje de esperanza. Señor Jesús, te alabamos en esta mañana, te adoramos, celebramos, Señor, tu venida y caminamos contigo camino a la cruz. Señor, nos unimos a ti en ese camino y vamos descubriendo al caminar junto a ti tantas cosas en las cuales nos reflejamos, en las cuales nos podemos ver. Señor, gracias. Gracias por haberte parado y haberle pedido a Zaqueo que se baje de allí. Hoy, Señor, nos hacemos Zaqueo y nos bajamos de ese árbol y te damos nuestra vida a ti, Señor. Gracias por venir a salvarnos. Gracias por venir a buscarnos y a volvernos al camino del cual nunca debíamos habernos apartado. Pero seducidos por el pecado, miramos para otro lado y dejamos de seguirte a ti. Señor, gracias. Gracias por venir a nosotros. Gracias por venir a buscarnos. Gracias por venir a rescatarnos. Gracias por dar tu vida por nosotros, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias
por venir hoy, Señor, a tocar la puerta de nuestro corazón y a traernos a ti para ponernos otra vez en el camino de la salvación. Señor, gracias. Gracias por advertirnos, aun cuando tenemos años de iglesia, aun cuando te seguimos, aun cuando hemos aprendido a hacer muchas cosas. Pero hoy nos preguntamos y al encontrarnos contigo nos damos cuenta de que solo tú y solo tú eres Señor y queremos que seas el Señor de nuestra vida. Nada de lo que hacemos, de lo que somos, te puede impresionar o puede darnos más valor que seguirte a ti, Señor. Señor, gracias, gracias por hacernos entender que en ti tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias por volvernos al camino, Señor. Amén y amén.